Bienvenidos al Bazar de la Bolsa, un espacio en el que hablaremos de mercados financieros, modelos de negocio y cualquier asunto relacionado con las finanzas. Recordad que cualquier activo, acción, fondo o elemento de inversión del que hablemos no es en ningún caso una recomendación de inversión. Cada inversor ha de hacer antes su propio análisis antes de acometer cualquier inversión. Bien, ya estamos aquí de nuevo y hoy, para retomar el podcast, que lo he tenido abandonado por una serie de asuntos profesionales, tenemos ni más ni menos que a Fernando Alonso, autor del podcast Píldoras del Conocimiento y autor del libro Nacidos para Aprender. Además, como muchos de vosotros sabéis, es profesor universitario, siendo robótica la rama donde más ha investigado y, por supuesto, lleva unos cuantos años invirtiendo a nivel particular. Nacidos para Aprender, el libro que ha escrito Fernando, creo que es el que todo padre o madre quiere dar a leer a sus hijos, porque a ellos mismos también les hubiera gustado leer este libro. Creo que esta obra resume las armas básicas que como personas de tener para triunfar en la vida. Y no me refiero al dinero y la fama. Triunfar puede ser un concepto diferente para cada uno de nosotros. Por alcanzar el éxito me refiero a saber interpretar el mundo que nos rodea y saber evitar las múltiples trampas y engaños que la sociedad nos pone. Y ello permitirá, si no alcanzar nuestros objetivos, quedarnos lo más cerca posible, o por lo menos no cometer esos errores que pueden suponer el deterioro de nuestro ciclo vital. Esto a su vez aumentará nuestra autoconfianza y es muy probable que entremos en un círculo virtuoso. Por eso, este libro es para todas las edades y debería ser una guía básica para enderezar nuestro camino de la vida o para escoger el buen camino en caso de haber empezado. Así que, sin más, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estamos? Hola, muchísimas gracias, José Manuel, por invitarme a tu programa. Para mí es, como siempre, un honor. Y, ¿qué te voy a decir? Me ha encantado la presentación de mi persona y del libro, así que para eso estamos, para ver si podemos aportar contenido interesante a tu audiencia. Muy bien, pues vamos para allá. Vamos ya a la sesión un poco de preguntas, entrevista, debate. Y bueno, una primera pregunta obligada, ya que esto es un podcast de inversión. ¿Qué diferencia al Fernando Alonso inversor del año 2017 al de ahora? Lo pregunto porque creo que el clima inversor puede que haya cambiado mucho, ¿no? A raíz de, bueno, la pandemia, la guerra, todos los problemas que hoy en día tenemos. No sé si es tu percepción. Sí, hay cosas que han cambiado. Por ejemplo, te puedo aterrizar en los cambios que yo he notado más en mí mismo. Creo que es una evolución que le pasa a mucha gente y es un poco paradójico porque, claro, yo estoy muy cerca del mundo de la tecnología, entonces de forma natural, por propio círculo de competencia, me sale más natural invertir en tecnología, pero con el paso de los años estoy tendiendo a no centralizarlo tanto en tecnología porque te das cuenta de que, digamos que para el que invierte muy, muy a largo plazo, sí, puedes invertir a largo plazo, pero no estás, o sea, tienes que estar un poquito más encima que otro tipo de inversiones. Eso una de ellas. Y luego otra cosa importante que aprendí con los años es que la inversión en inmuebles es una herramienta para generar valor que no tiene nada que envidiar a la inversión en bolsa. Cada uno tiene sus aspectos positivos y negativos. Uno es más fácil de escalar, otro es menos, uno requiere más conocimientos previos, otro menos, uno tienes que vivir con la deuda y otro no. Pero yo hace años la inversión inmobiliaria lo veía como algo de categoría inferior a la inversión en renta variable y ahora no lo veo así. A ver, yo creo que lo que has planteado es interesante o me viene una reflexión que es la siguiente. Yo me acuerdo que antes de la crisis del 2008, en el tema inmobiliario, por ejemplo, la percepción es que la vivienda nunca iba a bajar de precio. Y entonces llegó el 2008. Y claro, por ejemplo, en ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia, bueno, una más, en ciertas zonas realmente se ha recuperado mucho. Hay viviendas que valen incluso más que a lo mejor en 2006-2007. Pero, por ejemplo, en Castellón, que es mi localidad, yo si tuviera que vender un piso que me he comprado en 2007, que yo fui de los que compré en 2007, tristemente, más o menos me darían ahora la mitad, ¿no? Entonces,
Lo digo esto porque a lo mejor también viene un poco lo de las criptomonedas, ¿no? Que, ostras, parecía, a mí, todo el mundo me decía convencido cuando el Bitcoin estaba en 60.000, que pues a lo mejor era por primavera, que a final de verano iba a llegar a los 100.000, ¿no? Y un poco también lo que comentabas de la tecnología, que al final estamos como una especie de burbujas y tú ves, de repente dices, Google, hombre, Google es la empresa imbatible, ¿no? Veías un modo ahí que no veías ninguna amenaza cercana, ¿no? Y a lo mejor ahora la ves. Entonces, no sé hasta qué punto es ese fenómeno, ¿no? Que tú a lo mejor estás viendo el inmueble, pero porque estás en Madrid y en Madrid, pues, no sé en qué zona, no sé si en todas, pues ha ido muy bien, ¿no? Sí, no, pero voy por otros lados, dicho de otra forma. Digamos que la inversión en inmuebles tiene como ventaja, primero, que tienes que tener unos conocimientos menores o de menos amplitud que para invertir en bolsa bien, eso primera cosa. Segunda cosa, la rentabilidad la tienes que ver no solamente como lo que has visto tú el precio de vivienda, es que al final si haces el cálculo bien de rentabilidad, la rentabilidad te viene por tres vías combinadas, depende de tu tipo de inversión, pero puedes hacer una inversión que te viene por los cash flows que te dan los alquileres, en el caso de que compres para alquilar, la rentabilidad que te da por el dinero que vas amortizando al banco, teniendo en cuenta si tenemos, si se da lo normal, que el precio del dinero pues suba a lo que es un 2-3%, y luego también la revaloración de la vivienda. Entonces, en el fondo, si haces el cálculo bien, digamos que la rentabilidad esta que a priori ves como un 5% en neta de alquiler, si haces el cálculo bien teniendo en cuenta las tres rentabilidades, te puedes colocar fácilmente con una rentabilidad del 15%, incluso de más. De hecho, Carlos Galán lo dice en su libro, y yo estoy muy de acuerdo con él, se puede hacer hasta una rentabilidad del 46% anual, que es una auténtica brutalidad, con una predictibilidad bastante elevada, sabiendo hacer la estrategia bien, ¿eh? O sea, poniendo seguros de impagos, hipotecas a tipo fijo, comprando bien, etcétera. Entonces, yo creo que la rentabilidad en inmuebles, también te digo que cada vez está más competida, no es tan fácil como antes, pero si haces el cálculo bien, es difícil que la inversión en bolsa te supere a la inversión inmobiliaria. También te digo, mi modelo mental, ¿cómo lo veo? Para hacer capital, dinero, para hacer un capital, digamos, de llegar de cero a medio millón, vamos a ponerlo así, creo que hay más fácil, o sea, las dos formas más fácil de capitalizarte rápidamente, por así decir, es creación de negocios o inversión inmobiliaria con apalancamiento financiero. Creo que lo más fácil. También creo que es mejor tener el skill de invertir muy bien en bolsa porque tiene un potencial de escalamiento. O sea, te escala mucho mejor que la inversión en inmuebles. La inversión en inmuebles llega a un punto que al final es como construir un negocio. Sin embargo, la inversión en bolsa puedes escalarlo. O sea, el trabajo que te lleva por unidad de dinero invertido es casi igual para 100.000 que 1 millón, que 2 millones, que 4 millones. Y creo para la inversión inmobiliaria no escala tan bien. Pero claro, ahí partimos de una premisa, ¿no? Partimos de una premisa que no va a bajar el precio de los pisos, ¿no? Porque, por ejemplo, podría pasar unas cuantas cosas. Que se liberara mucho suelo. Por ejemplo, que el teletrabajo cada vez se fuera afianzando más. Que la gente se fuera a casas particulares porque además, pues teniendo unas placas fotovoltaicas y un condensador de agua, ¿no? Pues no hace falta ni tener servicios, ¿no? Por así decirlo. Un abaratamiento de la construcción porque cada vez se hace más prefabricado. Y luego nada más no hay que olvidar que es un sector regulado, ¿no? Entonces, yo decía, pues este fenómeno, pues hace a lo mejor 3 años estaba todo lleno de internet de gente que te animaba a invertir, la bolsa, luego las criptomonedas, y hasta qué punto estos fenómenos un poco nos influyen mucho, ¿no? Incluso yo pensaba por la bolsa, imagínate que ahora se pone de moda que las empresas pues no salen a bolsa y se quedan solo en bolsa las antiguas, ¿no? Que son negocios, pero a lo mejor se van quedando antiguos y van... Incluso la propia bolsa podría ser una inversión mala, ¿no? Y mira que yo estoy ahí, me dedico a eso y es lo que confío, pero yo creo que eso también es un cierto peligro, ¿no? Bueno, yo creo que cualquier inversión conlleva riesgo, por supuesto. Entonces yo creo que te diría tres modelos mentales a aplicar, que también lo cuento un poco en el libro. Es círculo de competencia, es decir, invierte en lo que más sabes, diversifica, no te lo juegues todo a una, porque puede pasar cualquier cosa que no te estés esperando. Margen de seguridad, invierte con cierto margen. Serían esos tres modelos mentales. Y luego también otra cosa importante es, oye, vamos a estudiar qué, qué ha pasado, qué ha sucedido históricamente y vamos a intentar encontrar causalidad, no solo correlación, por qué están pasando las cosas. ¿Es probable que cambie esta causalidad, sí o no?
Entonces, si analizas esto, pues, por ejemplo, si te ves lo que ha pasado en los últimos, no sé, 250 años de inversión en bolsas, inviertes suficientemente diversificado, es que es creciente. Podríamos decir que a lo mejor tiene cierta correlación con que ha habido también un crecimiento de población y a lo mejor también la productividad, el incremento en general está ligado a esto. Pudiera ser que a lo mejor a futuro no crezca tanto. Bueno, puede ser, pero lo más probable es que siga pasando. Y en cuanto a la inversión en inmuebles, es un negocio incluso más antiguo que la inversión directamente en mercados financieros, que renta variable. Y la realidad es que históricamente, si tiras en agregado, y en general en casi cualquier país, por mucho que pueda haber ciclos de que baje o zonas, etcétera, lo normal es que la rentabilidad de la vivienda se revalorice más o menos. Digo en agregado, ¿eh? Puedes encontrarte casos concretos de que pierdas dinero, pero en agregado un 3%. Más o menos hay una correlación bastante directa con el aumento del precio con la inflación, básicamente. Entonces, y luego además es un poco porque tiene sentido lógico, ¿eh? Y el sentido lógico es que normalmente el suelo urbanizable no es cualquiera. O sea, se va liberando muy poco a poco. Se va liberando muy poco a poco. Y siempre ha habido más presión, o sea, más demanda que oferta. Tanto o sea, digo en agregado, ¿eh? Te puedes encontrar casos concretos de que no. Pero normalmente, como el suelo no está libre, porque tú me puedes decir, bueno, te puedes ir a trabajar en cualquier lado, sí, pero bueno, al final una finca rústica no te puedes poner una vivienda. Bueno, hay detalles, pues si está cementada o no está cementada, tiene saneamientos o no, tiene fosa séptica y tal, pero bueno, en principio puedes edificar normalmente en suelo urbano y a largo plazo hay una presión normalmente al alza que va ligado con el aumento del poder adquisitivo de ese suelo urbanizable. Entonces, eso es solo lo que dicen los datos en agregado. Pero bueno, ya te digo que al final cada uno que invierta en el círculo competencia. Yo, por ejemplo, tampoco estoy para nada en contra de invertir en criptomonedas. Yo no invierto, pero creo que invertir tanto en Bitcoin como en Ethereum puede tener sentido por diferentes motivos. Pero por darte una pincelada, básicamente, si tú como inversor te gusta la libertad, probablemente el único activo que yo conozco que te puede dar algo lo más parecido a la libertad es Bitcoin, en el sentido de que es no confiscable. Imagínate, tienes una guerra en el país y demás, te quieres ir fuera, al final si te bloquean la cuenta del broker o lo que sea, no lo puedes sacar. Sin embargo, Bitcoin al final, que valdrá lo que valdrá el precio de mercado, pero al final es un activo no confiscable. Entonces, creo que tiene valor en sí mismo. Y luego Ethereum, pues también tiene otras características, como la red de cómputo global, sobre eso se pueden crear muchos proyectos descentralizados, etcétera, que también creo que tiene valor. Entonces, nuevamente, creo que tampoco hay que ser un mega fanático de un tipo de inversión. Tienes que ver los pros y contras, ver en cada momento cuál se adapta más a ti. También creo que es difícil ser maestro de todo, salvo que seas una persona con mucho tiempo libre, muy obsesionado, que te dé tiempo a interiorizar todo, a practicar, a probar, o sea que al final cuesta, pero no hay que descartar nada, yo creo, ¿eh? En cualquier tipo de inversión puede haber oportunidades, incluso hasta en deuda también. Yo qué sé, por ejemplo, una cosa que a lo mejor se infravalora mucho, oye, conseguir deuda, una hipoteca tipo fijo de 30 años que sea un 1,5%, como ha sido hasta ahora, es casi algo increíble si lo piensas, ¿eh? Es casi como que te estuvieran regalando dinero. Entonces, saber también cuándo coger deuda, cuándo conseguir esa deuda, creo que es una habilidad del inversor que también puede ser bastante relevante, ¿eh? Sí, pero fíjate ahora, subiendo un poco el porcentaje, lo que te sube la cuota de la hipoteca, ¿eh? Yo era de los que pensaba que los tipos bajos iban a estar durante mucho tiempo y de repente te han pegado ahí un cambio importante, ¿no? Que pues en la cuota de hipoteca, si no has medido bien, te pueden llegar a ahogar. Sí, sí, pero bueno, en España todavía a fecha actual tampoco es que esté muy por encima de la media, ¿eh? O sea, piensa que si la media de tipo de interés es un 2%, no sé, un 3%, o lo que esté tampoco es que sea muy por encima. Y luego depende también. Yo creo que muchas veces hacemos trampas con la rentabilidad promedio y con el pago de deuda en porcentaje, me explico. Pero también es importante el valor absoluto, porque a lo mejor, vale, tú dices un 3%, pero si ese 3% del total de deuda que tú has pedido, igual, imagínate, es pagar a día de hoy 1.500 euros de hipoteca, piensa que dentro de 30 años pagar 1.500 euros también
para ti casi sea, entre comillas, bisutería. O sea, te va a costar mucho menos. Entendiendo el valor del precio del dinero y del tiempo. Entonces, aunque tú pagas un 3%, también mira el valor absoluto de cuánto estás pagando, porque te influye bastante. Igual que, por ejemplo, yo que sé, alquilas un inmueble por 500 euros, ¿vale? Y dices tú, uy, qué cantidad más baja. A lo mejor te sale una rentabilidad de un, no lo sé, de un 15%, pero, vale, es un 15%, pero una cantidad muy pequeña, con lo cual tienes que hacer esa inversión muchas veces para llegar a un volumen considerable en valor absoluto. Y no solo eso, yo que sé, se te rompe la lavadora y el frigorífico, y igual entre las dos cosas ya pasan los 500 euros. Por mucho que en porcentaje sea un 16% de rentabilidad. O sea, que los porcentajes hay que tenerlo en cuenta, pero también hay que tener en cuenta el tiempo que te implica desplegar ese capital y otra serie de problemas derivados que te puedan surgir. Sí, en todo caso diversificar y bueno, yo creo que es muy importante también el precio de compra, ¿no? Intentar que casi siempre sea ganga. Bueno, ganga o calidad comprada a precio razonable. Piensa que la calidad comprada a precio razonable, y esto me vale para inmuebles, para bolsa, etcétera, te quita mucho dolor de cabeza. Porque calidad normalmente te implica menos seguimiento de la cartera. Inmueble de calidad implica menos rotación de inquilinos, implica menos derramas que no te esperabas, implica menos problemas. O sea, la calidad también puedes verlo como ahorro de daño cerebral, de brain damage, que se llama, porque te hace la vida más fácil. Y al final, si el tiempo es lo más valioso, el activo más, pues eso, el activo que más valor le damos, porque es el que realmente menos te queda cada vez, no despreciar el valor de tu tiempo. Muchas veces vale más que la rentabilidad que le estás sacando. Entonces, tienes que meter todo esto en la ecuación. De hecho, me decía una cosa un invitado que tuve en el podcast hace poquito, Adrián Díaz, que me encantó. Me decía, el estilo de vida, eh, entre comillas, y por mucho se ha prostituido esta palabra de riqueza, es el tiempo que tú sirves a los demás dividido entre el tiempo que los demás te sirven a ti. Siendo la persona más rica aquella que tiene que dedicar menos tiempo por obligación a servir a los demás, y en cambio muchas personas les sirven a él. Me pareció un concepto cuantificable de riqueza muy interesante. Pues sí. Vamos a un poco cambiar el tema. Hablando de renta variable, ¿cómo ves el panorama inversor? ¿No? ¿Crees que es buen momento para invertir? ¿Esperarías? ¿Ves que va a ser un año muy volátil y estarías más prudente? ¿O eres de los que piensa que siempre hay que estar invertido y al 100%? Bueno, ya sabes lo que decía Howard Marks, ¿no? Que no seas tan optimista cuando la gente está mega optimista, no seas tan pesimista cuando la gente está mega pesimista. Al final es lo de... Esto me gustaba mucho, lo decía Carlos Ezpurúa, el eje cenizo barra pesimista, ¿vale? Iluso, que es como mega optimista siempre. Yo creo que al final invierte mal el que está en los dos extremos, o en cualquiera de los dos extremos. O eres mega optimista o eres mega pesimista. Hay que tener un punto de escepticismo y un punto de optimismo. ¿Cómo estoy yo? Yo te diría que actualmente lo más invertido posible. De hecho, ahora rebota un poquito el mercado y a mí me ha dado hasta pena. En plan, no, por favor, no te pongas a subir ahora que no he desplegado todo lo que me gustaría. Yo particularmente estoy prácticamente 100% invertido. De hecho, hasta me he comido demasiado el colchón de seguridad, le he dejado muy, muy bajo. La verdad es que también no creo que tenga algún riesgo. O sea, estoy tranquilo, tengo poco colchón ahora mismo, pero estoy tranquilo. Tengo ingresos recurrentes y bueno, las inversiones que tengo son de bastante calidad, entonces podría liquidarlas. O sea, son bastante liquidables si surgiera cualquier emergencia. Sí, la liquidez, otro aspecto que también es importante. Bueno, pasando al libro, eh, el primer bloque, ¿no? Que se habla de sabiduría y bueno, también se habla de motivación. Entonces, esto es un podcast de inversión, ¿no? Y un poco has de intentar, por eso se llaman el arte de invertir, eh, mm, anticiparte a los acontecimientos, ¿no? Entonces, y ver un poco cómo está evolucionando la sociedad para ver cuáles son las tendencias y poder invertir allí donde tú pienses bueno, que va a haber más beneficios o que va a crecer más, ¿no? Entonces, para esto es muy importante la juventud. Y ya que tú trabajas con juventud, pues me gustaría preguntarte, ¿no? En cuanto a motivación, porque por ejemplo en redes sociales pues habla mucho que los jóvenes pues lo tienen fatal, que no pueden independizarse, que tienen unos sueldos miseriosos
y bueno, pues ver que si haces caso al mensaje que se te manda desde muchas redes sociales y otros medios de comunicación, pues te dan un poco como un mensaje apocalíptico para los jóvenes, ¿no? Pero ¿cómo lo ves tú hoy en día? ¿Cómo lo ves en cuanto a motivación, ¿no? Yo he visto hace poco dos discursos, ¿no? Y coinciden en lo mismo, que estamos en un momento de mucho circo mediático bueno, al final lo que tendríamos que centrarnos es en crear tecnología disruptiva, ¿no? Para afrontar los grandes problemas de la humanidad. Pues la pobreza, el cambio climático, etcétera. Pero qué poderoso es el marketing, ¿no? ¿Cuántos los jóvenes de hoy en día pues que tienen todo el día la pantalla en la mano, cómo le está influyendo? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tú esa motivación? ¿Ves que ellos saben claramente diferenciar entre lo que es el circo de, por ejemplo, las redes sociales y lo que es su trayectoria vital? ¿Cómo lo ves? Pues mira, ¿cómo lo veo? Pues creo que la motivación creo que de por sí es algo que depende mucho de cada persona en concreto y como siempre el contexto marca toda la diferencia. Por eso es tan difícil siempre dar recetas. Respecto a lo que de hablar del momento y demás, al final saber leer el momento creo que es mega importante y para todo, no solo para invertir, digo para emprender, para hacer una investigación o una creación acertada, que no la está haciendo otra gente, para aprender también. O sea, es para un poco para todo, es para emprender, para invertir, para investigar, para todo. Y lo que dices es un poco, yo creo que también hay que ser un poco realistas, ¿eh? La motivación influye también un poco de la condición sociocultural del país en el que te haya tocado vivir. Y en eso influye mucho la condición macro, es decir, por ejemplo, España en la época de nuestros padres era una España en expansión. Era una época en la que, pues, quizás tu padre pudo montar un negocio de éxito o mi padre con mi edad, pues ya tenía a lo mejor, no lo sé, 3 viviendas compradas sin hipoteca y demás, y con 3 hijos. Y a lo mejor, pues, ahora mismo una persona en la misma situación, pues le falta, o sea, tiene más ventajas tecnológicas, tiene más capacidad de viajar, pero quizás tiene menos posibilidad de desarrollo personal. Entonces, creo que depende mucho del entorno en el que te haya tocado vivir y si estás en un océano azul, en un país que está en plena expansión, o estás en un país ya cuando está todo muy competido, hay menos oportunidades de destacar porque hay mucha competencia. Entonces, eso influye mucho también en la motivación del alumno, o de la persona joven. Entonces, también creo que la persona que tiene curiosidad, creatividad y ganas, ahora mismo es el mejor entorno posible, porque en la época de nuestros padres, pues muchas veces, en una época más industrial, requería de más capital para empezar cualquier cosa. Hoy en día cada vez hay menos barrera de entrada para llevar a ejecución real lo que has pensado. Lo que pasa es que a lo mejor creo que falta, se lo decía hoy comiendo con mi madre, digo, oye, nos habéis educado muy bien y tal, pero creo que por ponerle una única pega, creo que ha faltado un poco de espíritu de transmitir que, sobre todo si eres una persona que se te dan bien los estudios, con buenas capacidades, o sea, que se ve que va bien la cosa, de haber lanzado asumir un poco más riesgos y emprender desde más joven. La parte de inversión sí que la había visto porque mi padre invertía y demás, pero la parte de emprendimiento no. Entonces yo, por ejemplo, ahora mismo si tuviera un hijo, desde más pequeño le intentaría, tendría que ver el contexto, sus capacidades, etcétera, pero intentaría inculcarle un poquito más la motivación de poder hacer su propio proyecto sin que te tengan que respaldar constantemente. Y creo que es algo de motivación que tú también le puedes transmitir a los alumnos, a tus hijos, etcétera. Sí, muy interesante, ¿no? La verdad es que ser padre no es difícil, ay, no es difícil, no es fácil. Y yo a veces lo pienso y digo, ostras, ¿cómo puede ser que no me hayan guiado más en este aspecto o en este otro, ¿no? Bueno, por eso escribí también el libro, porque digo, este tipo de cosas cuanto antes, o sea, es que el momento es súper importante y descubrir un poco las cosas que yo cuento en el libro, cuanto antes no solamente lo leas, sino cuanto antes lo integres en tu personalidad, tienes muchas más probabilidades de que te vaya mejor en el futuro, a mi modo de ver. Cuanto antes, mejor. Y no es el comportamiento por defecto que vas a aprender. No, y luego, por ejemplo, a lo mejor lees el libro y dices, hombre, pues qué obvio lo que me estás contando, qué sentido común, pero no es así. Muchas veces si no te lo cuentan, no caes. Y aunque te lo cuenten, muchas veces no lo asimilas.
hay gente que se lo tiene que contar muchas veces o tiene lo que tú dices, vale, tiene que leer el libro, pero tiene que tener un contexto adecuado. Si no, pues vale, lo lee, pero mira, a lo mejor a la semana se olvida y ya están otras cosas porque pues en su vida han entrado otras cosas, ¿no? Y la verdad es que eso es muy importante también un poco centrarse, porque hoy en día también uno de los problemas que tenemos es que tenemos muchas más opciones que a lo mejor las que tenía la generación de nuestros padres. Entonces es mucho más fácil, diversificas tanto que al final es aprendiz de todo pero maestro de nada, ¿no? Y es muy difícil coger una habilidad para aportar valor a la sociedad, ¿no? Sí, de hecho me decía, con relación a esto que dices de las opciones, me decía ayer Paco Lodeiro, desde aquí un saludo, amigo, me decía, aplica el modelo ABC, always be closing, es decir, siempre intenta concretar o siempre intenta actuar, ¿vale? Que también en marketing le llaman lo del modelo este de la atención, intención, acción, etcétera. Pero oye, intenta siempre concretar porque en el mundo de parálisis por sobreanálisis, de cantidad de opciones que tienes, al final puede que no ejecutes nada y eso tampoco interesa. Sí, pero bueno, fíjate el propio Paco Lodeiro, ¿no? Se lo piensa y dice, oye, él es inversor, dice que dedica muchas horas a invertir, pero también es profesor, que tiene una academia para aprender a invertir, que bueno, dices, bueno, es que eso es casi lo mismo, ¿no? Pero además también se dedica a la creación de contenido, pero además también tiene una agencia de comunicación, Mm, ¿no? Y bueno, además acaba de ser padre, de marketing. no sé, dice que no duerme, Sí. algo de eso hay, ¿no? Bueno, no, yo creo que lo lleva bastante bien, ¿eh? Yo lo veo bastante. Quizás habrá tenido momentos y tal, pero yo creo que lo tiene bastante controlado, porque al final, cuando tú tienes el control un poco de tu tiempo y te puedes organizar y priorizar como quieras, en el fondo, pues a nada que seas un poco que te sepa gestionar, creo que te puede ir bastante bien en ese sentido, ¿eh? Muy bien. Precisamente que estamos hablando un poco volviendo un poco al tema de la educación, pero también un poco enlazándolo con lo que hablamos ahora de todas las opciones que tienes, ¿están influyendo ya herramientas como YouTube, ChatGPT, Copilot, que es, bueno, pues es un asistente para ayudarte a programar en la educación? O sea, ¿tú como profesor ves que ya eso está influyendo mucho? Sí, bueno, creo que leía un tuit de Jordan Peterson de esta semana que decía que el 50% de las universidades de Estados Unidos iban a estar destruidas en 5 años. Creo que decía algo así. Bueno, al final Jordan Peterson ya sabemos que es bastante polémico, pero también ha sido profético en muchos casos. No sé qué va a pasar con ChatGPT, porque al final esto es el comienzo de algo que está por venir, bastante revolucionario. De momento acaba de llegar. En febrero se supone que llega GPT-4, muchísima más potencia todavía. Entrará en el papel también Google con Lambda, etcétera. Entonces, esto es el comienzo de un nuevo paradigma, posiblemente, aunque estemos también. Hay que tener en cuenta que los humanos también tendemos a irnos a los extremos, también porque vende más, y nos vamos al pico, al hype este de sobreestimación de lo que puede hacer una tecnología. Quizás ahora mismo estamos en ese hype demasiado, luego tendrá que bajar y ver que nos encontramos con la realidad, igual que pasó con Metaverso, que va a tener utilidad, por supuesto, pero también hay que tener en cuenta que los humanos funcionamos así, por sobre expectativas. Lo que sí que es verdad es que, oye, cada día más alumnos, pero no todo el mundo, es que al final tampoco podemos generalizar, depende mucho del contexto. Yo, por ejemplo, cuando era alumno, era muy, muy, muy autodidacta. Yo no necesitaba ir a clase ni que me explicaran las cosas. Yo me cogía el libro de la biblioteca, me lo estudiaba, iba al examen y ya está. Pero no todo el mundo es así, ¿eh? De hecho, la mayoría de gente no es así. La mayoría de gente necesita una figura de alguien a quien imitar, alguien que le expliques. No solamente, aunque se lo puedas preguntar a Google, ni se quieren molestar en hacerlo en Google, porque necesitan un intangible, ¿no? Algo más cercano. Y más, sobre todo, ya te digo, aprendemos mucho por imitación. Es lo de que decimos, tú te puedes leer la información, pero no, o sea, por ejemplo, un seguidor tuyo o mío, lo que sea, que lea, en concreto, si lee mi libro, pues ya no solamente la información es que se la estoy diciendo yo y posiblemente a lo mejor me quiere imitar a mí, con lo cual le da más valor a la información que le transmito. Pues con el alumno creo que pasa exactamente igual. Lo que sí que estás viendo y estoy yo viendo es que cada vez es más fácil autoformarte pues por YouTube, por academias online, por cursos online y está genial porque está democratizando el acceso a la información. Eh, y bueno, esto es como todo, el dilema de los innovadores. Habrá que el que no se reinvente, cual sea la profesión que tenga, pues probablemente no sé si le va a dar para llegar hasta el final de su vida laboral, suponiendo que ese concepto en un futuro exista, que no sé si va a existir. Pero cualquier profesión, especialmente a las que se pensaban que eran las menos
disruptivas o disrupteables, vamos a llamarlo así, que eran las creativas, pues quizás esas son las primeras en sufrir si el profesional no se recicla, no se actualiza. Sí, la verdad es que, bueno, has abierto varios temas. En cuanto a ChatGPT, mira, una expresión que escuché el otro día que me gustó fue que yo cuando estuve trasteando con mi mujer con ChatGPT y vimos que pues que te daba respuestas erróneas, ¿no? En muchos casos para cosas más precisas, pero lo que sí que ha servido es para que mucha gente se conciencie de que esta revolución que se ha ido hablando muchas veces de la inteligencia artificial es como ha calado, pues, ¿no? Que por fin ha calado, que lo de la inteligencia artificial a lo mejor se hablaba en ciertos nichos, en ciertos sectores, y esto de ChatGPT es como que ha popularizado que la inteligencia artificial va a ser una herramienta que lo va a cambiar todo, ¿no? Y por supuesto, estamos, por así decirlo, en una primera versión, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, pero claro, el potencial que tiene, ya Microsoft ha dicho que se va a gastar 10.000 millones para integrar en su Word y en su Excel y en sus herramientas ChatGPT. Y, claro, la potencia, bueno, el Lambda, por así decirlo, que es el modelo competidor de ChatGPT que tiene Google, pero que aún no ha sacado como lo ha hecho ChatGPT, pues claro, que lo van a cambiar. Por lo, nunca sabes, ¿no? Nunca no sabemos la velocidad que lo va a cambiar, pero sabemos que en el fondo hay algo que es muy potente. ¿Sabes lo que a mí me ha sorprendido un poco en parte? Porque las interfaces conversacionales ya se llevan haciendo desde hace... O sea, lo de intentar pasar el test de Turing conversando vía chat se lleva investigando mucho tiempo, desde que yo era ya bastante pequeño. Y conseguir como que diera la impresión de que es una persona la que te está respondiendo. Y esto ya afecta incluso al nivel de conciencia humano cuando piensa que la otra persona tiene conciencia o que la máquina tiene conciencia. Te puede afectar hasta emocionalmente y cognitivamente. Pero lo que me ha sorprendido es que se llegara a una aproximación que parece o da la impresión de que hay una inteligencia general o incluso hasta una conciencia, porque cuando tú conversas con la inteligencia artificial, tiene en cuenta lo que has conversado anteriormente. O sea, hay algo de entender un poco el contexto, lo que has conversado previamente. Pues a mí me ha sorprendido que se llegara a esta inteligencia artificial de propósito general mediante modelos de lenguaje. O sea, es la sorpresa que yo me he llevado. O sea, la potencia que se está dando a los modelos de lenguaje, que es esta forma de empaquetar el conocimiento para poder generar texto, ¿vale? Sería un poco técnico, pero yo no me imaginaba que mediante modelos de lenguaje estadísticos, que es lo que se usa con refuerzo humano, se pudiera llegar a tantas utilidades prácticas y que de alguna forma tuvieran casi inteligencia. O sea, es algo increíble. O sea, que le digas, resúmeme 5 libros y házmelo con el estilo de Dostoyevsky. O sea, esa creatividad que hace la máquina mediante modelos de lenguaje me parece algo muy brutal y yo ni siquiera me lo esperaba, ¿eh? Sí, yo creo que a los que llevan tiempo siguiendo el sector les ha sorprendido la velocidad a la cual se ha alcanzado ese objetivo, ¿no? Dices, sí, sigue sin ser inteligente, pero da igual que no sea inteligente, pero lo que tú percibes es que es inteligente. Pero la tarea el producto de la tarea sí es inteligente. Es que es lo que es muy brutal. O sea, a mí casi me da igual que sea inteligente o no. O sea, es que el producto de la tarea, un humano le hubiera costado hacerlo, ¿eh? O sea, en muchos casos, no en todos, pero no te hubiera servido con contratar un becario y pagarle durante 10 horas, que es que a lo mejor lo hubiera llevado más tiempo. O sea, y ya es algo que antes lo podía hacer única y exclusivamente un humano. Ahora es por primera vez que te lo puede hacer una máquina casi como si tuviera inteligencia. Es que es muy loco. Sí, un poco lo que hablamos ahora y que es importante es que aunque no sea inteligente, pero tú percibes que es inteligente, ¿no? Hace poco, bueno, hace poco no, pero la película esta de Her, la estamos viendo que va a llegar, ¿no? Si ChatGPT, si lo consigues integrar con Alexa o con Siri, al final va a ser un... No sé si tú también, como has estado mucho en robótica social, ¿no? No sé, estos robots, ah, pues al final acaban haciendo compañía. El otro día escuchaba a Jordi Yacer Mm. que entrevistaba a Plácido Domenech de X-Hub, tiene un podcast que se llama X-Hub ahí, Claro, de y la mano claro, del robot, ¿no? decía, es que hay muchas personas mayores que van a morir solas, pero claro, tú
Y además, claro, tú cuando estás ya, por así decirlo, en tus últimos momentos, tienes el juicio nublado. Entonces a ti ya, encima, te hablará un robot con una voz totalmente humana y tú tendrás una sensación de tacto humana, pues tú percibirás que tú has estado acompañado, ¿no? Estas personas que a lo mejor están solas por lo que sea. Ostras, pues eso es un gran adelanto, por así decirlo. Y que a que esa persona le dará igual que eso sea un robot, porque él percibirá que tiene al lado el calor humano, ¿no? Aunque no sea verdad, aunque en el fondo sea triste, no lo sé. ¿Sabes qué pasa? Que no lo tengo tan claro, ¿eh? Y mira que me dedico un poco a intentar crear eso, pero no lo tengo claro, porque al final piensa que también lo que se hace commodity, lo que se vuelve indiferenciado, en general se valora menos. Es decir, lo que puedas, tú por ejemplo dices, vale, me siento solo, no tengo con quién conversar. Puedo conversar con la inteligencia artificial, que encima es mejor que conversar con mi amigo, porque es más inteligente. Pues yo creo que a lo mejor lo que cuando tienes tan a mano dejas de darle valor. Entonces, no tengo muy claro por dónde va a ir el futuro en ese sentido, ¿eh? Y piensa muchas veces que lo que pensábamos que era más obvio, luego al final se deja de usar. También hace unos años se pensaba todo interacción por voz, Alexa, no sé qué. Pues de momento ha sido más bien un medio fracaso, ¿vale? Y sin embargo, la interacción táctil de móvil sí que ha triunfado más. O sea, lo que pensamos a priori, esa primera derivada que pensamos que nos va a hacer falta o que va a ser la leche, muchas veces es una solución a un problema inexistente. O sea, no te aporta, de verdad lo digo, ¿eh? Muchas veces no aporta nada o prácticamente nada y la gente no lo valora. Y creo que es más relevante las cosas que surjan que ni nos demos cuenta, o sea, que no sean obvias hoy en día. Piensa cuando se creó Internet, a ti ni si te ocurría probablemente pensar en Airbnb, cómo te modifica la vida. Porque era algo de segunda, tercera derivada. Pues creo que con la tecnología en general siempre ha sido así, ¿eh? Lo que pensamos más obvio probablemente es lo que no se dé, posiblemente. Entonces, no tengo claro de que esto vaya a ir por ese lado. Porque, entre otras cosas, porque también estamos surfeando una ola de desmaterialización. Piensa que los robots físicos van contra esa ola. O sea, estamos pensando en mundos virtuales, mundos digitales. Entonces, el robot físico que sea el que te ayude cuando te estés muriendo, pues quizás no, ¿eh? Quizás esa persona está con una terapia de mundos virtuales en el que tiene a su familiar de verdad o tiene la conciencia de que es el familiar de verdad y no un robot que no es su familia. Quizás es ese mundo virtual en el que sí que está su familia. Por eso te digo que no sé por dónde van a ir los tiros, ¿eh? Y creo que, bueno, al final vende mucho hablar de este tipo de cosas y está bien, vamos a jugar a ello porque también al final el humano, un poco la innovación es jugar a predecir, a ver, a proponer ideas y luego un sistema complejo que es cómo cooperamos los humanos, pues nos llevará por un sitio, nos llevará por otro, pero no tengo tan claro que vaya por ahí la cosa, ¿eh? Muy interesante, ¿no? Lo que has contado. Ahora esto también de la realidad virtual. Y, ostras, cuántas cosas interesantes, ¿eh? Es que el futuro que viene, o sea, yo creo que este presente ya es fascinante, pues el futuro que viene pues parece que va a seguir igual. Mantiene el momentum de la fascinación, ¿no? Que vivimos hoy en día por todas estas nuevas tecnologías. ¿Y sabes lo que yo creo que puede pasar? Que el mundo virtual. Imagínate un supuesto, ¿vale? Estás más tiempo en el mundo virtual que en el mundo real. Quizás el mundo real es tu escape del mundo virtual, es justo lo contrario de lo que piensas. Incluso el mundo virtual cuando está muy, muy bien hecho, es decir, cuando afecta a tus sentidos, cuando la inteligencia que rige el mundo virtual parece consciente de verdad, eh, te afecta a ti cognitivamente. Entonces, tu experiencia en el mundo virtual puede afectar a tu experiencia en el mundo real o puede ser directamente que se esté solapada, ¿no? Como cuando se hablan de digital twin, de gemelos digitales, como una experiencia te afecta con la otra. Entonces, bueno, puede pasar de todo, da para pensar, ¿eh? O, por ejemplo, ¿qué sentido tiene tirarte 200 horas aprendiendo una materia que posiblemente la inteligencia artificial te la haga aprender en 20 minutos? No te pones el chip de Matrix, pero casi, y aprendes mucho más rápido. Entonces te cambia un poco hasta tu estilo de vida, ¿eh? Sí, sí, está claro, es una serie de cambios, ¿no? Pero bueno, esto será como el que hoy en día el que va a caballo no es para desplazarse o para trabajar la tierra, ¿no? Es para, pues porque le gusta esa experiencia, o el que hace sudokus no es porque no haya máquinas que lo resuelvan, sino, ¿no? Y entonces, ojalá llegue ese momento en que la gente haga las cosas porque le apetece, ¿no? Y el que hace cualquier actividad hoy en día,
pues a lo mejor no piensas en ser el campeón del mundo, sino en disfrutar de ese proceso y ojalá la tecnología que tengamos nos dé la energía que necesitamos, la comida y el bienestar y tengamos solo que decidir, que no será fácil, ¿eh? Que eso mentalmente no tiene que ser fácil también, tener todas las opciones abiertas y a ver a qué te dedicas. Y sí, sí, Mm. es un cambio brutal como ser humano y puede que nuestro cerebro no esté preparado para eso, ¿no? Como dicen que el cerebro humano está más preparado un poco para Sí. la naturaleza que no en esta sociedad industrial o de servicios que vivimos hoy en día. Pero ¿sabes lo que yo creo realmente? Y además te lo digo con conocimiento de causa de estar en el mundo de la investigación, que realmente la evolución tecnológica va rápida, va rápida y se va acelerando, pero no va tan rápida. Y además tiene sentido porque cada humano, cada generación, le gusta, o sea, tienes como un poco ahí de coste hundido, de te gusta hacer las cosas como estás cómodo haciéndolas. Y entonces, aprender cosas nuevas tiene cierta fricción. Entonces, no puede ir tan rápido la evolución tecnológica porque dejaría a mucha gente descolgada por el camino. Entonces, la forma en que la sociedad pueda funcionar es que no sean los azotes tan rápidos, porque si los azotes fueran tan rápidos, sería muy, muy difícil funcionar como sociedad. Entonces, yo creo que al final la evolución tecnológica sucede, pero también vamos de un extremo a otro. O sea, yo creo que el eje este de iluso muchas veces nos pasamos y creo que no va tan rápido la tecnología, que por supuesto avanza cada vez más rápido, pero tampoco tiene sentido de que avance a un ritmo que la sociedad no le dé tiempo a asimilarla. Sí, has hablado de metaverso, de que no va tan rápido, ¿no? Y yo cuando me pongo las Oculus y veo que son juegos así un poco arcade, ¿estás invertido en Facebook o qué? ¿El metaverso? ¿Esto lo has dicho porque estás invertido en Facebook En o Facebook, no? no, no, no. No, la verdad es que, si soy sincero, tú sabes que yo no era nada optimista con Facebook hace 2 3 años, pero porque creo que se veía un poco lo que ahora se ha materializado. Igual que ahora empiezo, y fíjate que esto me perjudica porque estoy invertido en Google, en Alphabet, empiezo a estar no tan optimista con Google, como me pasó en su día con Meta, no tanto, o sea, un pelín, pero ahora, por ejemplo, estoy más positivo con Meta, más que antes. No invierto en Meta, para mí no es invertible ahora mismo, pero estoy más optimista porque empieza a tener hardware, empieza a tener efecto red sobre ese hardware, empieza a tener una tienda de aplicaciones, las aplicaciones se empiezan a comprar, llenar los mundos virtuales con estas inteligencias artificial generativas empieza a ser más fácil. O sea, crear todos esos mundos virtuales con inteligencia artificial que generan los mundos virtuales es una bajada de complejidad bastante gorda. Entonces, y aparte creo que puede tener bastante en el nicho laboral, o sea, hacer presentaciones con cascos, etcétera. Estoy más optimista, ¿eh? Bastante más optimista con Meta. Ya digo, no soy Es inversor, que pero estoy más las optimista. Oculus son un productazo, porque al final es como una consola de videojuegos, pero está a un precio pues menor y te permite hacer cosas de lúdicas, pero también cosas profesionales. O sea, el producto sí es un productazo. Otra cosa es que acabe no triunfando, ¿no? Por lo que tú dices, a lo mejor la gente, como tiene tanta pantalla, pues no le apetece llegar a casa y ponerse unas gafas, le apetece pues cocinar o regar su geranio o irse a pasear con el perro, ¿no? Pero el producto como sí, la verdad es que el producto en sí, a mí me parece un muy buen producto, ¿no? También es verdad que se está gastando de una barbaridad de dinero y ya veremos a ver si es capaz de recuperarlo, pero el producto en sí, la verdad es que llama la atención. Bueno, pero le puede comer mercado a uso de videoconsolas, le puede comer mercado a uso de Zooms, ¿no? De uso del portátil para videollamadas. O sea, creo que a lo mejor no se trata de esto de llegar a casa y, oye, me pongo las gafas. Pues igual llegas a casa y al que le gustaba jugar videojuegos se pone a jugar videojuegos, pero con las gafas. O el que tenía que hacer una presentación online, en lugar de hacerlo con Zoom, que es bastante ortopédico, lo hace con las Oculus. O sea, es una sustitución. Entonces, bueno, se puede. Yo creo que por ahí puede ir abriendo camino, ¿eh? Yo me puse a jugar a ping-pong, yo no soy jugador de ping-pong, ¿vale? Jugué en su época, pero nada profesional y nada, pues jugué. Y hace poco me puse las Oculus y hice una partida con otro, ¿no? Y la es que no sé, se hace muy realista. A lo mejor para un jugador de que juega todos los días a ping-pong, no. Pero para mí, digo, me da la sensación, entonces, claro, pues tú coger eso y ponerte a jugar con tu sobrino, con tu hermano, con un amigo que vive en otra ciudad. Oye, vamos a charlar. ¿Qué te parece si mientras hacemos ping-pong y así mientras charlamos, pues mira, hacemos un poco de ejercicio? Y para eso me pareció algo porque yo tenía la sensación de que estaba ahí jugando a ping-pong, ¿no? Y mucha gente, de hecho, se dejaba la raqueta encima de la mesa y, claro, la raqueta virtual. Pero claro, si a lo mejor eran los mandos y no se los había atado y se le caían al suelo, ¿no? Porque pierdes la percepción de la realidad al final.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que creo que puede, o sea, creo que puede funcionar esto que me comentas del ping-pong, seguro que está genial, pero creo que muchas veces con este tipo de cosas hay mucho efecto wow, ¿no? Que se llama wow effect. ¿Por qué te lo digo esto? Porque pasaba un poco con la Wii, con el Wii Research, ¿cómo se llamaba? El Wii Sport Resorts, ¿no? O Resort. Wii Sport Resort, que al final jugabas al ping-pong y tal, y un ratito guay. O por ejemplo, cuando salió la Kinect para de Microsoft, para jugar con la cámara, los bailes y tal. Como juego casual, bien, pero de ahí a que, de que sea algo como que se convierta en estándar de facto, no lo tengo muy claro, ¿eh? Que puede pasar, ¿eh? Sí, a ver, yo cuando entré, de hecho, yo estaba con unas Oculus de un amigo y de repente entró uno, ¿no? Donde yo estaba, porque es como estuvimos en una sala y entró uno. Y me dijo, ¿esto es partido de liga? O sea, que hay ligas y todo ya, pero sí que coincide bastante con lo que me acabas de decir, ¿no? Que ahí es un efecto wow y luego pues dejas ahí las Oculus o la Nintendo aparcadas mucho tiempo y no las utilizas, ¿no? Que también pasa con la Thermomix y con algún electrodoméstico de estos. Eh, muy bien. Mira, hablando de las Oculus y de esta de, bueno, la virtual, un poco, bueno, pues YouTube, todo esto, tú eres creador de contenido, ¿no? Tanto con el podcast, has escrito un libro y bueno, pues una cosa que se comenta es el superpoder de contar historias. ¿No? Que bueno, está la anécdota que Steve Jobs pues estaba en una sala de trabajo, o no sé dónde estaba, y había unos colaboradores y les dijo, ¿sabéis quién es la empresa más poderosa del mundo? Y bueno, pues no se contestaron, pero al final les dijo, mira, la empresa más poderosa del mundo es Disney, porque tiene el superpoder de contar historias, ¿no? Y entonces esas historias son las que llaman la atención y como que embrujan a las personas y puedes vender tus productos. Eh, pero ¿cómo ves esto ahora? ¿No? Hemos estado hablando de las Oculus, de YouTube, de ChatGPT. ¿No crees que estamos saturados? O sea, porque antes Disney tenía como el monopolio de contarnos historias, ¿no? Salía una película de Disney, dibujos animados cada 2 años, a lo mejor para el público infantil, ¿vale? Pero había como un monopolio y ahora es que todos tenemos nuestro canal de comunicación, ¿no? Nuestra radio, con nuestros podcasts, nuestro canal de televisión, YouTube, Twitch. De hecho, pues las audiencias juveniles están yendo sobre todo a este tipo, a las redes sociales. Ya mucha gente dice que ya no ve la tele. Ah, entonces, ¿no crees que se está saturando? O sea, no está todo el mundo contando su historia, ¿no? El de las criptomonedas, la historia de las criptomonedas, el de la inversión, el de los libros de autoayuda, los libros de autoayuda. ¿Cómo ves? ¿Ves que hay un mercado súper competitivo? ¿Cómo ves cambiado esto? ¿Se puede competir con Ibai Llanos? Hay gente que empieza de cero y quiere ser creador de contenido. Mucha gente joven lo dice, yo quiero ser influencer. ¿Cómo ves todo esto? ¿Ves que hay una saturación y esto también nos está haciendo cambiar nuestro modelo de sociedad? Primero, yo a mí mismo no me mencionaría, o sea, yo no me veo a mí mismo como creador de contenido, más bien diría casi como divulgador, porque, o sea, lo que yo persigo, por así decir, es, oye, voy a generar valor o generar ideas, bien sea por la investigación o mezclando unas ideas con otras y luego divulgarlas, porque me gusta y creo que se me puede dar medio bien. O sea, no tanto crear contenido como entretener a la gente, porque por así decir no es mi objetivo. Lo que sí que creo, como tú dices, es que hay una lucha muy grande por la atención, porque claro, cualquier persona puede reclamar atención pública. Lo que pasa aquí probablemente hay un tema de meritocracia del valor que tú aportas, en el sentido de que la gente te paga, entre comillas, con su atención, de hecho en inglés es pay attention, te paga con su atención cuando tú le das valor. Que ese valor, por supuesto, puede ser entretenimiento, como Ibai Llanos o Jordi Wild, si son muy buenos comunicando, que es una parte de aportar valor, entretener. Pero en ese sentido creo que va a ser un tema bastante meritocrático. Entonces, si tú a la gente le sabes entretener o tú a la gente le das información que para ellos le pueda ser útil por el motivo que sea, pues quizás te ganas su atención. Por supuesto, esta atención no te la ganas de forma permanente. Esto es una lucha o un juego infinito. Y creo que en ese juego infinito de contar historias no se va a perder nunca, porque es la forma que a los humanos le cautiva más. Y en ese sentido, quien tiene más arte contando historias es quien usa
Esto lo aprendí hace poco de un libro y me pareció increíble. Al final, todas las fases del viaje, del viaje del héroe, que son varias fases, las grandes historias saben hacer el viaje del héroe, pero sin que se note que es el viaje del héroe. Es como cuando tú te ajustas a esa fórmula, es como que hay armonía en el discurso. O sea, se entiende bien, tiene sentido, te capta la atención, hay congruencia, quieres saber más. Eso porque se ajusta armoniosamente a esa fórmula. Es como cuando tú tocas música, piano, guitarra, cuando tú tocas en armonía, yo que sé, haces la progresión 1, 5, 7, la progresión de acordes, que es muy famosa. Suena bien, es la música pop. Bueno, hay cada progresión, hay progresión de vals, etcétera, o de blues. Cuando haces una progresión que armoniosamente casa, el mensaje tiene sentido. Pues creo que en esto pasa un poco igual. Las personas que mejor saben comunicar son las que de alguna forma saben las claves, o de forma innata, o porque lo han aprendido, saben transmitir de esa forma, pero con arte, sin que se note, se ajuste a la fórmula. De hecho, mira, te digo un ejemplo. Anoche estaba viendo la película de Top Gun 2 o Top Gun Mavericks y en el fondo me puse a pensar, es que es otra vez lo mismo, es que es el puñetero viaje del héroe siempre, pero no se nota. Y la película te da la impresión de que es un peliculón. Bien, cambiando de tema, otra cosa que hablas en tu libro es del valor del tiempo, ¿no? Lo valioso que es el tiempo y lo poco que lo valoramos. Y uno de los problemas que tenemos muchas veces en nuestra vida a la hora de poder gestionar nuestro tiempo es encontrarnos en nuestra vida una persona tóxica, ¿no? Una persona que te invade tu intimidad y, bueno, te hace gastar el tiempo en cosas que a ti te parecen horribles, ¿no? Eh, ¿Cómo gestionamos eso, no? Y sobre todo si es una persona de nuestro entorno, pues un progenitor, un suegro, ¿cómo podemos gestionar eso? A ver, no soy especialista en, podríamos decir, en No eres psicología psicólogo, ¿no? social. Claro, justo, exacto. Pero a ver, por lo que he leído, lo que pongo en mi práctica, en mi vida, es básicamente, si esa persona es tóxica en el entorno laboral y no te puedes alejar de ella, básicamente tener un trato cordial. Y si no es de tu entorno laboral o familiar, que tampoco te puedes alejar del todo de ella, pues simplemente el trato más cordial posible, sin pasarte de calidez, o sea, simplemente cordialidad. Y si es un tema amistad además, pues directamente alejarte de esa persona. Yo es lo que haría, ¿eh? Al final la toxicidad, esa negatividad, esa falta de abundancia es bastante contagiosa. Entonces yo siempre que puedo trato de evitarlo, ¿eh? Si te soy sincero. Sí, la verdad es que, por ejemplo, cuando hablamos antes un poco de lo que nuestros padres no nos habían enseñado ciertas cosas, pues el decir que no, ¿no? Y que hay personas tóxicas que a lo mejor te han dicho, pues sí, la gente, pero te lo he dicho de una manera que dice, ya está mi padre exagerando, ¿no? O mi madre exagerando. Y no te lo he enseñado de una manera, ¿no? Que a lo mejor, como lo explica en el libro, de decirle, oye, es que esto es más importante de lo que parece, ¿no? También cuando eres joven tienes como mucho tiempo y no le das tanta importancia, pero es unos factores que hay que aprender a valorar nuestro tiempo, ¿no? Y a saber decir que no. Saber decir que no es un gran superpoder que nos tendrían que enseñar. Bueno, es que es doloroso, ¿eh? Porque al final decir que no es salir muchas veces del pensamiento grupal, es muchas veces no hacer lo que hace la manada, es muchas veces no hacer lo que te ha programado la masa para hacer. Pero en el fondo, si quieres vivir de acuerdo a tus valores, a tus principios o acercarte a esa libertad que te evite vivir sin una disonancia cognitiva entre lo que haces y lo que piensas, no te queda otra alternativa. Entonces, es incómodo, pero muchas veces es camino de progresión. Hay veces que también hay que saber calibrar, ¿eh? Cuando dices que no y cuando no. O sea, hay veces que hay que hacer cosas que no te apetece hacer, pero ayudas a otra persona o ayudas a que puedas progresar. O sea, no se trata de decir no indiscriminadamente, es no cuando realmente te conviene por el motivo que sea decir que no. No es fácil, hay que aprender muchas veces a, vamos a decir, muy entre comillas, que no lo quiero decir así, pero como echar un poco de cara, o sea, ser un poco, decía Tim Ferriss y me gusta mucho la frase, más vale pedir perdón que pedir permiso. Pues realmente muchas veces hay que hacer así las cosas, porque luego tampoco es tan importante muchas veces lo que estás diciendo que no, ni va a pasar absolutamente nada. Entonces, bueno, hay que lidiar un poco con ello, ¿eh? También creo que cuando tu grado de desarrollo personal, tu grado de nivel de conciencia avanza, te sientes como con mayor abundancia porque es real además, te es más fácil decir que no.
Cuando vives desde la escasez real y imaginada, percibida, te es más difícil. Entonces, un poco podemos dar, claro, decir, no, aprende a decir que no, bueno, depende del contexto, como todo. La verdad es que esto es muy importante y hay que dedicarle tiempo un poco a autoformarse, ¿no? Y bueno, yo creo que en el libro lo explica muy bien. Muy bien, pasemos un poco al apartado de riqueza, ¿no? Entonces, donde hablas de combinar el trabajo con unas actividades paralelas que nos den unos ingresos, hablamos a lo mejor de la inversión en inmuebles, pero, claro, ¿cómo combinas esto? Porque esto también requiere mucho tiempo y sobre todo al principio, ¿no? Para formarse esto con la vida familiar y con también tener tiempo para nosotros mismos y cómo también cómo mantienes el focus, ¿no? Porque al final si tienes que atender a tu familia, te tienes que atender a ti en cuanto a salud, tienes que atender a tu trabajo y además te que hacer actividades paralelas, pues si todo el mundo dice que el tiempo pasa muy rápido, ¿no? ¿Cómo te puedes autogestionar esto? Pues mira, yo lo veo como que tú tienes ahí una serie de bolas que estás haciendo malabares con ellas y que tienes que intentar que no caigan al suelo. Pero claro, aquí el arte es saber qué bolas no necesitas que caigan al suelo y las que se pueden caer simplemente que se caigan al suelo porque tu energía no llega para todo ni tu tiempo tampoco. Creo que no es lo mismo también lo que tú decías, ser padre que no serlo. Te cambia bastante el tiempo que tienes, las perspectivas. Entonces, lo que sí que creo que si tu foco es avanzar, mejorar, tener un propósito, etcétera, es clave no perder el tiempo. Hacer más con menos, también lo digo en el libro. Entonces, por ejemplo, es que hoy en día, si no sabes invertir, es que prácticamente estás fuera de juego. O sea, es muy difícil avanzar en la vida. O sea, es que si no sabes asignar bien tus finanzas personales, estás fuera de juego en la vida. Entonces, que aparte de lo que tú hagas laboralmente, necesitas de más habilidades. O sea, es impepinable. Es que si no las haces, si no lo tienes unas carencias que te van a evitar prosperar. Y yo aquí no quiero dar consejos de nada, cada uno que haga lo que necesite hacer o lo que conviene. Pero, pero efectivamente, tener foco es de las características más importantes, saber hacer más con menos, apalancarte en sistemas, apalancarte en software, apalancarte en personas. En el fondo, todo eso te ayuda a liberar tiempo teniendo el foco de que el tiempo es el activo más importante y que te es más difícil comercializar con él, por supuesto, y que te queda menos. Sí, pero es verdad que, por ejemplo, para invertir, porque hablamos mucho de invertir, pero para la mayoría de gente no es fácil hacer un patrimonio y ahorrar, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, claro, si por ejemplo tienes una vida familiar o te metes lo que se dice popularmente en la carrera de la rata, que al final tiene una serie de gastos asociados que, vamos, que tienes que tener un sueldazo, si no es imposible ahorrar. También hay mucha fantasía de múltiples fuentes de ingresos pasivos, que está bien, no digo que esté mal, o sea, el concepto de generar activos está guay, está muy bien, pero realmente normalmente de tu patrimonio, tus ingresos principales, ley de Pareto, te suelen venir de una fuente, dos fuentes, tres fuentes. También creo que hay que saber focalizar, potenciar lo que mejor te funciona, lo que mejor ratio te da de esfuerzo, cantidad de ingresos que puedes generar con menos sufrimiento, con menos que te genera menos agujetas mentales, que también se llama así. Entonces, hay que saber priorizar y enfocarse. Es muy, muy importante. Igual que hablar antes de creación de contenido, también creo que es importante saber más o menos en qué canal tienes impacto, qué se te da bien y potenciar eso. Si tú no tienes un equipo, querer jugar a transmitir por todos los lados es diluir tu mensaje en mala calidad. Entonces, y también creo otra cosa importante, en esta lucha por la atención que tú comentabas antes, creo que también un valor en alza es no dar la lata, entre comillas, o no dar la turra. Es decir, tu comunidad, la gente que te escucha o la potencial gente que te escucha, si tú les saturas, estás como robándole tiempo. Entonces tienes que valorar el tiempo de los demás también, no solamente el tuyo para hacer más con menos, también el tiempo de los demás. Entonces, por ejemplo, mi aproximación es, oye, yo no quiero robarte mucho tiempo, o sea, haré los episodios a la frecuencia que te aportaré valor sin tener que quitarte valor, sin tenerte que quitar el tiempo o no, intentando no quitarte el tiempo, no extraerte a ti, sino aportarte. Es decir, el héroe eres tú, no soy yo. Yo te trato de
ayudar en lo que humanamente esté en mi capacidad, pero el héroe eres tú, yo no te quiero quitar tiempo a ti, o no quiero que tú estés en mi grupo de Telegram perdiendo el tiempo, no, estate el menor tiempo posible para obtener la información que necesitas, ya está, vete a hacer otras cosas. Es un poco el enfoque que yo quiero transmitir siempre. Qué sensato lo que acabas de decir, pero claro, cuando ves a Ibai Llanos o el Chocas que están ahí retransmitiendo 6 7 horas al día y en teoría son gente de éxito, ostras, se te cae un poco la teoría al suelo, ¿no? No es que se te caiga al suelo, pero dices, ostras, ¿cómo es la vida, no? Que lo que acabas de decir, estoy de acuerdo, o sea, más de acuerdo no puedo estar, y sin embargo, hay gente que está dando la turra y tiene millones de seguidores. Dices, no, no. Sí, sí, sí. A ver, que dar la turra suele funcionar. En ventas se sabe, ¿no? De 7 impactos para conseguir una venta. O sea, si dar la turra funciona, hablando mal. Pero depende de un poco tus valores, el nicho en el que estés. No es lo mismo divulgar conocimiento, ciencia, tecnología, emprendimiento, que entretener jugando videojuegos. Con todos los respetos, que está muy bien. Pero creo que son nichos diferentes. Y tú algo que puedes estar, de tenerlo en segundo plano, como ver una persona jugando videojuegos que te acompañe, no, bueno, puede funcionar. También depende del segmento de edad al que te, al que te dedicas, ¿no? Diriges. Al que te enfocas, sí, al que te diriges. Exacto. También cambia bastante. Por eso, lo de dar recetas sin tener en cuenta el contexto, muy complicado. Incluso, por ejemplo, ahora ponía el ejemplo del Chocas o de Ibai Llanos, ¿no? Que están ahí pues, 6 horas al día hablando. Bueno, no sé cuánto están, pero bueno, yo sé que el Chocas sí que está, no sé Ibai cuánto está o deja de estar, pero el Chocas sí que está a lo mejor entre, no sé, a lo mejor un día está 4, pero otro día está 6, porque además ellos están en Twitch y creo que Twitch te obliga a hacer un número mínimo de horas. Eh, y, y parece una tontería, dice, oye, pues me pongo a hablar y tendré millones de seguidores, pero es verdad que has de tener suerte y estar en el momento, ¿no? Muchos, pues, de Jordi Wild, Ibai Llano, todos estos, justo entraron en la ola, ¿no? En la ola esta de que la gente, pues en YouTube, pues dejó de ver la tele y se puso a ver YouTube y vio que y a lo mejor le interesaba un juego que le gustaba mucho los videojuegos y veía que gente que hablaba de ese videojuego, le aconsejaba, jugaba, tal, y han estado en el momento adecuado, en el sitio adecuado. Pero además, has de tener, has de tener esa habilidad. O sea, no es fácil estar 4 horas hablando de tonterías, ¿no? Que lo parece, pero has de tener cierto talento para eso, ¿no? Entonces, eh, yo muchas veces lo que vemos esa gente que vemos, esa gente de éxito, ya sea en el deporte, en la creación de contenido, en lo que quieras, y claro, ahí también hay mucho de talento. Y la mayoría de gente, a lo mejor no tenemos por qué tener un talento X, ¿no? Entonces, ¿qué se nos aconseja al populacho, ¿no? Al pueblo. A lo mejor dices, oye, pues mira, céntrate en hacerlo lo mejor posible, en ganar el más dinero posible en tu trabajo, ascender, siempre que te guste, por supuesto, y luego invierte en empresas que den dividendo, ¿no? O, no sé, no es fácil, ¿no? Esa meritocracia que muchas veces vemos en los medios como gente de éxito y te venden la receta y luego tú no puedes, ¿no? Y entonces también hay que prepararse un poco para el fracaso. ¿Cómo ves esto? ¿No? Que este mensaje nunca se nos manda. Dice, oye, puedes llegar a fracasar, ¿eh? Bueno, creo que también un tema de saber entender los sistemas complejos, ¿no? Y de entender un poco la estadística, que por qué, cuánta probabilidad de gente tienes de tener éxito en un campo, ¿no? Hay sesgo de supervivencia. ¿Cuántos Jordi Wild hay que no triunfan? La inmensa mayoría. ¿Cuántos Ibai Llanos hay que no triunfan? La inmensa mayoría. Entonces, al final, es un poco dentro de tus habilidades y de las probabilidades de éxito que tienes, saber jugar esa partida de póker. Entonces hay que leer un poco qué dinámica tiene. Pues Iván Llano es un tío súper espontáneo, carismático, cercano. Jordi Wild es un tío que tiene mucha espontaneidad, hace guapete, viene del mundo de la televisión también o de la radio. Pues bueno, cada uno explota un poco lo que se le da bien, contactos también. Entonces un poco hay que entender un poco, yo creo que saber ser más sabio te ayuda a leer un poco mejor la situación. Y entre otras cosas, pues leer esto que estamos hablando ahora mismo. Cambiando de tema, hemos hablado un poco de la tecnología de ChatGPT. A la hora de invertir, ¿cómo ves el mode de las empresas? ¿No? Que es que se haga cada vez más efímero y no estamos hablando solo de tecnología. Por ejemplo, ahora
yo que a mí el tema de las energías renovables siempre me ha llamado mucho la atención y yo ya en la primera década de los 2000 era un tema que seguía un poquito de cerca. Por ejemplo, nunca le había dado mucha importancia al tema del hidrógeno, porque veía que era un vector que no que añadía problemas y que, bueno, si nos íbamos a electrificar, ¿para qué querías el hidrógeno? Sin embargo, ahora, pues con toda esta crisis, hemos visto que el hidrógeno pues, es una fuente muy importante, está saliendo una serie de disrupciones y dices, oye, pues ya no invierto en tecnología, como decías al principio, invierto en sectores más tradicionales porque son más predecibles, pero claro, esta disrupción que ha llegado al mundo de la comunicación y de la información, al final acabará trasladándose también al mundo industrial, ¿no? Entonces, ¿cómo ves estas revoluciones? Me refiero desde el punto de vista del inversor, tú a la hora de invertir, ¿cómo lo ves, no? ¿También ves que hay un poco más de impredecibilidad que hace unos años? Quizás un poco más, porque básicamente las empresas viven menos años, en media, estadísticamente cada vez menos, y la evolución tecnológica se va acelerando. Entonces, a ti como inversor claramente te influye, evidentemente, sí. Sí, te influye. Sí, sí, pero ves esta, tú también a lo mejor estás en robótica, ves esta aceleración de los avances tecnológicos. Sí, pero como te decía antes, a un ritmo que es asimilable. O sea, tampoco creo que estemos en una fase como que sea todo de locos, que te cambia de un día para otro. No, no tanto. Entonces creo que se pueden hacer cosas. O sea, puedes emprender, puedes invertir, puedes hacer proyectos tecnológicos como se han podido hacer siempre. O sea, en ese sentido no creo que haya cambiado demasiado, ¿eh? Fortaleza mental, disciplina, resultados, hábitos, pero que eso es un poco la receta, ¿no? Como decía, no sé, decía Warren Buffett o quien decía, que dice, todos sabemos lo que hay que hacer para adelgazar, pero lo difícil es hacerlo, ¿no? Y luego también, un poco como comentaba, ¿no? Se nos manda mucho el mensaje, pero se nos prepara poco para el fracaso, ¿no? ¿Por qué crees que es esto? ¿Porque no vende? ¿No? Yo lo veo un poco decir, ostras, porque al final, sí, necesitas todo eso, pero también necesitas talento, ¿no? Y también necesitas que la suerte te acompañe. Muy pocas veces se nos manda ese mensaje, ¿no? Bueno, yo creo que es un poco cultural, ¿eh? En Estados Unidos, por ejemplo, sí mucho, en España quizás menos. Y en el fondo es lógico, el fracaso al final duele. O sea, nadie le gusta pasar por dolor. Que el dolor es el camino de aprendizaje, lo que pasa es que eso, pues duele en el momento. Pero yo creo que es algo muy cultural, ¿eh? En Estados Unidos está bastante, ¿no? Lo de falla con éxito que dice nuestro amigo David Huerga. Es bastante, allí sí que está bastante estandarizado, ¿no? Sí, pero a lo mejor es más en el tema, en el sector empresarial, ¿no? O en el sector incluso de las inversiones. Pero si a lo mejor ves un influencer de, no, tú en tu vida tienes para mejorar, tienes que hacer esto, lo otro, o no, todo esto, ¿no? O qué has de hacer para tener éxito en tus relaciones amorosas, ¿no? Todo esto. Y luego la verdad es que no, yo creo que eso se nos tendría que preparar un poco más, diciendo, oye, cuidado que no todos vamos, de hecho la mayoría no vamos a triunfar, ¿no? Mm, sí, 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 sí. No, a ver, también creo que nos podrían educar o podríamos nosotros hacer un ejercicio y me aplico a mí mismo. Yo soy una persona bastante inconformista, ambiciosa, todo este tipo de cosas. Creo que también está bien un entrenamiento a lo de suficiente, ¿no? Tengo suficiente con esto, valoro lo que tengo y oye, ya a lo mejor no hay que ir a más. Pero bueno, también creo que depende un poco de tu personalidad. Es imposible, es como querer poner barreras al monte. Si tu forma de ser es muy eh, pro dopamina, es decir, que necesita dopamina, o shooter de dopamina porque necesita nuevos retos, es difícil que no seas de esa forma o que tengas esa forma de actuar. Yo creo que depende mucho también de cómo, de tu contexto al nacer, familiar, tu genética, etcétera. O sea, creo que te influye muchísimo. Aquí es muy importante, a lo mejor, lo que comentas a veces, la trampa del hedonismo, ¿no? Que cuando llegamos a un nivel nos acostumbramos y como que queremos más, ¿no? Y tendríamos un poco más que autoentrenarnos para saber lo afortunados que somos cuando hemos llegado a cierto nivel, ¿no? Y por supuesto, pues te tienes que seguir esforzando, ¿no? Porque lo difícil es mantenerse más que llegar, pero en eso sí que tendríamos también un poco que... y es un poco lo que comenta el libro y me parece eso algo fundamental, ¿no? Lo de decir, oye, aprecia lo que tienes porque mucha gente no lo tiene, ¿no? Y siéntete, o sea, haz como terapia a ti mismo, de decir, oye, qué bien estoy y qué afortunado estoy y a ver si lo puedo mantener. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Mira, te lo ligo con otra reflexión. Muchas veces en el mundo FinTweet y demás,
finanzas, internet, podcast, se vende mucho, o no sé si mucho, se habla de libertad financiera. Alcanzar la libertad financiera a los 37 años. Alcanzar la libertad financiera hacia los 42. Mira, con los años me he dado cuenta de que es un concepto bastante tramposo. ¿Sabes por qué? Primero, porque no es un estado permanente. Esa libertad financiera se te puede ir. Y segundo, como normalmente, especialmente el humano que persigue la libertad financiera, tiende a ser bastante ambicioso, o en general todo ser humano quiere mejorar, al final lo que tú llamas tener libertad financiera es un poco una entelequia, porque realmente no la tienes. Porque tú quieres mejorar tu estilo de vida. Entonces, claro, el concepto de libertad financiera es, oye, mis ingresos pasivos me cubren mi estilo de vida. Vale, bien. Pero lo que suele suceder es que tú quieres realmente, en el fondo tuyo, aunque no lo dices, o tiendes a no decirlo, quieres mejorar tu estilo de vida. Con lo cual, esa mejora de estilo de vida, tus ingresos pasivos todavía no te cubren el estilo de vida que tú quieres alcanzar. Con lo cual, lo que tú llamas libertad financiera queda bastante bien de cara al exterior, pero tú internamente no te sientes con libertad financiera. ¿Se entiende un poco esto? Esto que quiero transmitir. Sí, 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 totalmente, ¿no? Que es un poco al final es como la línea del horizonte, que nunca la alcanzas, ¿no? Nunca alcanzas esa libertad que cuando tú piensas en libertad, cuando has llegado, para ti el concepto de libertad es otro ya, libertad financiera me refiero, ¿no? Claro, empiezas, imagínate, generando ingresos vía dividendos, me lo invento, de 500 euros mensuales. Y tú necesitas 1.000 euros para vivir. Es decir, pagar alquiler, comida, seguros, lo que sea. Cuando llegas a 1.000, realmente, muy probablemente, tú quieres vivir en otra casa. Y en esa nueva casa, o tener un nuevo coche. Y en esa nueva casa, tu nivel de vida ya no está en 1.000, ha pasado a 1.500. Con lo cual, entre comillas, has perdido la libertad financiera. O la libertad financiera que tenías era una libertad financiera muy débil, ¿no? Muy soft. Entonces, llegar a una libertad financiera que te cubra el estilo de vida máximo con el que tú estás conforme, que te quieres para tu vida en el futuro, quizás tu libertad financiera no eran 1.000, realmente eran 6.000, 4.000, 5.000, no lo sé, me lo invento. Y probablemente cuando llegas a los 4.000, 5.000, resulta que tú también querías tener una casa en la playa, o tú también querías tener un velero para salir el verano en agosto por el mar, con lo cual tu vida y el velero implica unos gastos, bueno, lo que sea, y a lo mejor la libertad financiera ha pasado a 5.800. Entonces, claro, decir tengo libertad financiera desde los 35 bien, pero tú internamente sabes que no puedes dejar de trabajar si no quieres mejorar tu estilo de vida, o no puedes dejar de progresar. Efectivamente. Oye, cuántos conceptos interesantes, ¿eh? Estamos tratando. Esto es, vamos, espectacular y un montón de reflexión, ¿no? Que espero que no estemos abrumando aquí a la audiencia. Bien, ya un poco en este entorno, Fernando, ¿cómo se autogestiona esta ansiedad que nos genera el auténtico bombardeo de los medios de comunicación, de la guerra de Ucrania, el apocalipsis climático, bueno, pues esta sociedad hemos hablado de los jóvenes que no tienen oportunidades, la censura de opinión, ¿no? Que te da miedo decir casi cualquier cosa porque te van a tachar de esto o lo otro, el bombardeo constante de publicidad, el bombardeo constante de gente que tiene éxito. ¿Esto cómo lo gestionas? Te diría, y te lo digo con humildad, que estoy bastante fuera, ¿eh? O sea, no, de verdad, muy fuera. O sea, es decir, no, Ya te has pasado el nivel ya te lo has pasado. no sé, o quizás sí en ese sentido. O sea, no estoy pendiente de lo que hacen los demás, ni de criticar a nadie, ni de ver noticias. Bueno, es un poco al principio estoico, ¿no? Haz lo que esté en tu... ¿Pero te has enterado de Shakira o no? Pues mira, si te soy sincero, he escuchado de la canción 15 segundos y si pudiera, hubiera bloqueado todas las palabras relacionadas con ese tema, porque me parece como, a ver, es una estrategia de marketing para hacer más dinero y demás. Entonces no, me genera hasta un poco de rechazo, si te soy sincero. Entonces no, o sea, ni lo he escuchado, la canción quiero decir, 15 segundos, primeros 15 segundos, luego pasado, y intento mantenerme todo lo fuera posible que se puede estar.
Entonces, también es por lo que decimos. Al final te puedes sesgar al final si estás todo el rato pendiente de medios de comunicación o de noticias o este tipo de cosas. Muy, muy en el fondo, dicho entre comillas, te mantienen pobre. Me explico. Tienes más miedo a hacer cualquier tipo de cosas, tienes más miedo a invertir. Mira, aterrizando en la inversión en inmuebles, si escuchas lo que te pueden decir en la tele o no sé qué, te van a decir que se te van a meter ocupas, que te van a dejar de pagar, que vas a arruinarte invirtiendo. Esto nos lo han dicho a todos, seguro que no lo has escuchado a familiares o amigos que te lo han dicho hace unos años, que te decían, uff, tienes todo tu dinero en bolsa, ¿qué me dices? Te vas a arruinar. Luego pasan los años y te vienen preguntando que cómo lo estás haciendo. Bueno, es un poco eso. En el fondo es, yo creo que mantenerte un poco alejado del ruido y una reflexión que tengo últimamente bastante es que yo creo casi que lo más importante en la vida, quizás es porque me estoy ya leyendo demasiados libros de esto de budismo y demás, pero creo que casi lo más importante es el amor entendido como amor a lo que sea, a tu hijo, a tu familia, a la naturaleza, a los demás, a ser parte de un todo y todo lo demás casi es ruido, de verdad, ¿eh? En el fondo casi todo lo demás es ruido. Y me está pensando ahora que, yo qué sé, cuando he conocido a veces gente que ha tenido mucho éxito desde el punto de vista del dinero, ¿no? Gente rica. Y ostras, que a lo mejor tú veías que lo que les hacía feliz era contarte cómo crecía su huerto, ¿no? Y es ahí que un poco esto se enlaza con lo del hedonismo y que al final, pues eso, que hay mucho ruido y mucha cosa, pero cuando has alcanzado un nivel y no tienes ciertas preocupaciones, pues mucha gente ya no, pues no se va al velero al mar. Lo que le gusta es su huerto o darse sus paseos por la montaña, ¿no? Y desconectas del ruido, porque en el fondo tampoco te influye demasiado, prácticamente nada. A mí me gustó una frase, mira, lo decía Richard Branson, que él decía, oye, mira, si yo realmente, yo en mi vida no trabajo. O sea, si yo no trabajo, si lo único que hago es ir a Virgin, su empresa, con unos pompones y animar a los empleados, ya está, esto es lo único que hago. Es lo que venía a decir Richard Branson. Y ahí hay muchos temas interesantes, ¿eh? De cómo ha conseguido delegar, centrarse en lo único que él se le daba bien o lo que mejor se le daba y preocuparse en el fondo de mantener el amor a su empresa, a sus empleados, a pasarlo bien, a divertirse, en el fondo lo que nos queda. Ostras, has hablado del budismo y, y me ha llamado la atención el otro día dos amigos de la universidad que son gente que no, por así decirlo, no están en este tipo de preocupaciones y están ahora un poco con el tema del estoicismo, ¿no? Y se han comprado libros y están ahí como un poco empapándose de la cultura del estoicismo y me ha llamado la atención como esa moda, ¿no? Esto que hablamos del ruido, de las modas y los influencers y tal. Y ahora se ha convertido como una moda lo del estoicismo, que también es un tema que tocas bastante en tu libro, ¿no? ¿Por qué es tan atractivo el estoicismo? Bueno, también te digo, divina moda, ¿no? Divina moda sí son herramientas que nos hacen obrar con virtud, tener más paz, más herramientas para afrontar la realidad. Entonces, simplemente creo que está más de moda porque está muy relacionado con el emprendimiento y el emprendimiento ha cogido ahora mayor tracción, con lo cual hay una correlación directa con el estoicismo. Y bueno, también se ha dado el caldo de cultivo de que varios autores, especialmente en Estados Unidos, Ryan Holiday, etcétera, empezaron a divulgar sobre eso. Luego ha tenido el eco o las réplicas en diferentes países con otros divulgadores que han adaptado un poco el mensaje también. Por supuesto, es una corriente filosófica que vamos a decir súper antigua y que es muy brutal cuando lees a los estoicos que tenían los mismos problemas que tenemos hoy nosotros, tanto tiempo después. Es increíble. O sea, te lees los problemas que tenía Seneca y son los mismos que tenemos nosotros hoy en día. O sea, para que veamos que realmente siguen ahí las mismas preocupaciones siglos tras siglos. O sea, es una cosa bastante increíble. Y nada, creo que está un poco de moda por eso. Pero creo, fíjate, por eso estoy leyendo un bastante ahora de yoga, de budismo y tal, porque creo que está menos, o sea, yo conozco menos de eso, de estoicismo ya controlo creo que bastante, y creo que por ahí puedo tener también enseñanzas y herramientas que me sean útiles a mí en primera instancia y luego de contárselas a los demás. Por eso estoy un poquito con eso y porque todavía no se ha subido la gente a esa ola y es como no, siempre hay que buscar oportunidades
yo creo que hay una oportunidad ahora mismo ahí, quizás, o simplemente lo estoy yo ahora descubriendo y creo que tal y ya todo el mundo lo conoce, que también puede ser, ¿eh? Al final ahí tienes esa visión de túnel. Te piensas que tú eres el centro del universo cuando tú llegas a ese problema o llegas a ese conocimiento. Bueno, cada uno llega en el momento que llega, pero igual que me imagino que llega yo ahora, habrá otra mucha gente que esté llegando en este mismo instante. La verdad es que yo a todo aquel que tenga ansiedad le recomiendo que se meta en lo del estoicismo porque es lo que tú dices, yo creo que es una gran terapia, podría decirlo, porque eso, te das cuenta de que al final, oye, pues tú eres un elemento más del universo, no eres el centro del mundo, muchas veces no puedes contar lo que te pase y lo has de afrontar un poco desde esa visión por así decirlo, te quitas mucha carga de encima y eso no quiere decir que a partir de ahí seas un irresponsable o un pasota, ¿no? Sino que, oye, has de ser responsable, has de trabajar, pero también tu responsabilidad llega hasta cierto punto y que no te cree eso eso ansiedad, ¿no? Comentaba lo de la gente, ¿no? Dice lo de los romanos, creo que tienen los mismos problemas que nosotros, y eso cuenta muchos historiadores, que a nosotros nos da la sensación a veces de que en esa época eran tontos, pero no, eran gente como nosotros, lo que pasa es que en aquella época y con aquellos medios, ¿no? Y cuando tú decías, ostras, ¿cómo es posible que no se hayan dado cuenta de esto, ¿no? Que es tan trivial o esto que es tan fácil. Pero a cada uno de nosotros, si empezamos de cero, no sabríamos sacar seguramente el teorema de Pitágoras. Yo qué sé, que es un teorema pues, fácil, por decirlo, ¿no? O la ley de Arquímedes, ¿no? Hasta que alguien no cae, aunque sea... No digo que sean sencillos, ¿eh? Ningunos teoremas, pero se me han ocurrido estos dos ejemplos, no sé por qué. Pero, claro, ha habido mucha gente trabajando, investigando, hasta que de repente uno le ha hecho el clic, ¿no? Y hemos llegado aquí con la suerte de que mucha gente ha hecho el trabajo por nosotros. Pero es eso, ¿no? Por eso muchas veces te sorprende que en la época pues, tengan lo mismo que nosotros. Bueno, Fernando, para acabar, acabas tu libro hablando de una película, ¿no? Y hemos hablado aquí del poder de contar historias, del estoicismo, y esto sale en esta película que es, bueno, Cadena Perpetua, ¿no? Que protagonizaron, creo, Tim Robbins se llama y Morgan Freeman. Y me ha extrañado porque, mira, yo, una película que también me impactó mucho, y me acuerdo cuando la vi, porque era mi primer año de carrera, y me fui al cine, además me fui solo, yo creo recordar que me fui solo, y recuerdo el silencio en la sala, y recuerdo salir y toda la gente en silencio, ¿no? De lo que le había impactado la película, y, híjole, pues justo acabar el libro, encontrarme con eso, me ha llamado mucho la atención, ¿no? Y luego a lo mejor es una generación que igual se te queda hasta una película antigua, ¿no? No sé si también tiene trampa esta película, ¿no? Porque es como, ¿no? Si resistes, pues al final siempre ganas, ¿no? O muchos de estos protagonistas al final tienen un superpoder. Pues en este caso era casi un genio de las finanzas, ¿no? ¿Por qué te impactó tanto esta película? Bueno, como tú dices, es que al final la película tiene ahí unos giros del guión que al final que te deja impactado. Al final puedes sacar muchas enseñanzas, yo creo, ¿no? Quizás una, el valor de la esperanza, ¿no? De no perder la esperanza. Cuando sabes que tu estrategia puede ser buena, que era el caso del protagonista, fíjate, le daba un poco igual lo que pensaran los demás, ¿no? Ese pensamiento grupal. Él tenía su estrategia, tenía su esperanza y ahí como una hormiguita, como el inversor, ¿no? Que va ahorrando poquito a poquito, poquito a poquito, y luego cuando pasan 20 años y de repente dice un día, oye, que yo con 45 años dejo de trabajar, me dedico a mis hobbies. ¿Cómo? ¿Cómo has hecho eso? Pero bueno, ¿y eso? ¿Cómo es posible? Pues mira, todos los días con una hormiguita vas ahí sacando tu arenita, tu no sé qué, vas sacando huecos libres de cuando puedes, cuando no, tal, y vas ahí limando, limando hasta que al final tienes la esperanza de algo y lo consigues. Entonces yo creo que la analogía es muy buena también para lo que puede cada uno conseguir un poco en su vida, con esfuerzo, lento, pero implacable día tras día. Y te da ese giro al final del guión que quien no lo sabía se queda asombrado. Pues yo creo que puede ser la analogía a lo que le puede pasar a cualquier humano que sea que tenga una buena estrategia, sea disciplinado, etcétera, puede dar ese giro de guión que la gente diga, hostia, y esta persona, mira, que yo no me imaginaba qué tal, ¿eh? Pues mira lo que ha conseguido. Y las cosas buenas normalmente solamente se consiguen repitiendo, 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 repitiendo y repitiendo. Así que sería un poco la enseñanza que quiero transmitir en ese breve capítulo en el libro al final.
siendo persistente un poco, mira, otra película que también habla a lo mejor otro punto de vista, ¿no? Pero la del fundador de McDonald's, que es un hombre que funda McDonald's cuando, bueno, empieza la aventura, por así decirlo, cuando tiene ya más de 50 años, ¿no? Y bueno, es que son muy buenas las dos películas, ¿no? Para la gente que le guste esta temática, la verdad es que impresionante. Bueno, Fernando, muchas gracias por venir aquí. Yo creo que hemos soltado una serie de conceptos y una serie de reflexiones súper interesantes, ¿no? Que además luego cada uno de los oyentes tendrá su punto de vista y bueno, le hemos dado para pensar para todo el año ya. Hemos empezado el año, pues tiene reflexiones ya para todo el año. No hace focalizaros, no escuchéis otros podcasts ni veáis otros medios de comunicación, ya focalizaros que con estos conceptos tenéis para 1 o 2 años mínimo. Bueno, no creo que no creo que tanto, pero bueno, y posiblemente en algunas cosas estéis de desacuerdo, en otras más de acuerdo. Bueno, al final no hace falta pues eso, que nos compréis todo lo que nuestras opiniones o reflexiones, simplemente que si te da para pensar algo nuevo, a mí son los episodios que me gustan, ¿eh? Cuando escucho algo digo, ostras, esto no había caído yo en esta forma de aproximarme. A mí es particularmente lo que me gusta, así que si hemos conseguido eso, pues bienvenido sea. Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo, que hemos dicho que es muy valioso y, y bueno, pues por lo tanto yo te agradezco porque soy consciente de lo que vale el tiempo. Muchas gracias, Fernando. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos otro día.